Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Estimados amigos y colegas, un gusto estar con ustedes en una emisión más del programa Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha que presenta temas de actualidad y relacionados con nuestro gremio. Hoy nos acompaña la doctora Gina Gómez de la Torre, abogada penalista, miembro del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha. Buenas tardes, Gina, qué gusto compartir contigo este espacio. Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes a todas las personas que les interesa estos temas que para mí son muy importantes, especialmente los de violencia de género. Gracias. Gina, conocemos el Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha se encuentra organizando una serie de eventos académicos, talleres, conferencias relacionados con este tema. El día de mañana se realizará un taller denominado En búsqueda de una justicia especializada en violencia de género. Quisiera que nos comentes, que nos cuentes, que nos expliques por qué es importante que los abogados y los operadores de justicia tengan una visión y perspectiva de género, que tengan una capacitación respecto a los temas de violencia de género. Bueno, lo primero hay que recalcar que es importante que el Colegio de Abogados se haya sensibilizado en estos temas que afectan a la sociedad. Eso es lo más importante. Entonces, al existir el Observatorio de Violencia de Género, el Observatorio de Género del Colegio de Abogados, consideramos que debíamos dar capacitación en relación a la problemática de violencia de género, pero no solo la problemática en sí mismo, sino cómo manejar una especialidad dentro de los abogados en temas de violencia de género. Y esto es importante porque en el día a día que viven los abogados, los operadores de justicia, vemos que hay una seria deficiencia en el conocimiento de la temática de género, de cómo manejar los casos de violencia de género, especialmente los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia sexual y también la forma en que se administra justicia, se investiga estos casos, lo cual da lugar a un alto índice de impunidad. Por esta razón es que consideramos necesario que tengamos que llegar a todos los profesionales del derecho y a los operadores de justicia con un tema tan trascendente como este. Muchísimas gracias, Gina. Y bueno, y ya que hemos hablado de la importancia de que tanto abogados como operadores de justicia accedan, se capaciten en estos temas, ¿puedes tú explicarnos, darnos a manera de diagnóstico tal vez, cuál es la realidad de nuestro sistema judicial en el ámbito de violencia de género y violencia intrafamiliar? Eso es exactamente lo que preocupa más. Una situación que se vive hoy en día es que las víctimas de violencia de género son en realidad sobrevivientes. Y en esa calidad que hayan tenido la valentía, que se decidan llegar a una denuncia, implica que nosotros como personas ya abogados, los operadores de justicia, fiscales, los jueces, demos una respuesta a esta víctima. Pero debe ser una respuesta que debe llevar a una consecuencia que sería la justicia y la reparación. El momento en que hay una víctima de violencia intrafamiliar o de violencia sexual, no podemos manejarnos de la misma forma que cuando se hace una investigación o una denuncia de un delito común. Este es un delito contra un derecho de la mujer.
un derecho a una vida libre de violencia. Entonces, si es una sobreviviente, no le podemos dar el mismo tratamiento que a una persona que ha sido víctima de un delito común. Es una persona a la que tenemos que darle un tipo de asistencia y una entrega en justicia que tenga una forma de llevar un protocolo de manejo de estos casos. Y así la realidad es compleja. Muchos abogados no transversalizan género y lo manejan como una situación común, naturalizando la violencia. Muchos fiscales creen que es parte de algo que sucede en el día a día, igual naturalizan la violencia. Pero hay fiscales especialistas en género que ya tienen su sensibilización y concienciación en género y ellos sí saben que están ante una víctima de la cual necesitamos darle una respuesta como Estado. Los jueces, de igual forma, el momento que van a dar una resolución en base a lo que entrega la Fiscalía en delitos de violencia, deben hacerlo transversalizando derechos humanos de la mujer, poniendo los tratados internacionales, haciendo un control de convencionalidad y no manejándolo tampoco como un delito común. Tiene que manejarse como un delito en que hay una persona que requiere que se le entregue desde el Estado verdad, justicia y reparación. Y que a la vez se le dé un tratamiento distinto. El problema, la realidad hoy en día es que al no haber este tipo de protocolos, al no haber un adecuado manejo de la justicia, hay un alto índice de impunidad y de deserción de la víctima para continuar con estas causas. Así es, Gina, es una realidad lamentable, ¿no? En este sentido, una de las herramientas que fue muy bienvenida por parte de los movimientos de mujeres, en general por la sociedad, fue la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Lamentablemente es una normativa que no ha podido ser debidamente aplicada. Eso es, insisto, lamentable. Se expidió una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia, la resolución 011-2018. Quisiera que nos comentes desde la vigencia de esta resolución, ¿en qué medida esto ha permitido que la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer pueda ser aplicada? ¿O simplemente esta resolución tampoco ha contribuido a que esta herramienta, como lo señalé antes, contribuya a la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres? Ese es un tema que vamos a tratar el día que tendremos el acto del Colegio de Abogados, del taller, porque se puso el asunto bastante complejo luego de que sale la resolución. Ya que hay jueces que lo interpretan de una manera y otros jueces lo interpretan de otra manera, y comenzaron a lanzar los casos de violencia sexual intrafamiliar. Unos lo asumían como los jueces de familia en violencia y otros decían no, esos deben ir hacia donde los jueces penales. Lo que se debe entender es que los asuntos de violencia intrafamiliar, sea sexual o de cualquier tipo, tienen que manejarlo los jueces de familia. Y los que son común, delito común, pero es casos de violencia sexual, que no sean en el ámbito intrafamiliar, lo deben manejar los otros jueces. Eso parece no entenderse y el problema es que muchos jueces se dan hasta conflictos de competencia. ¿Qué da lugar esto? Nuevamente, impunidad, retardo y afectación a la víctima, porque la víctima que ha logrado ir ante un juez, que se le demore la causa, que no sepa quién va a ser la persona que va a conocer de su causa, le va a hacer una afectación terrible. Por eso es que vamos a hacer este taller para que se conozca cómo debe manejarse estos casos. También con la resolución, ¿no? Pero también nos interesa que desde este taller salgan también las respuestas que debemos dar. Ejemplo, si bien es cierto el Consejo de la Judicatura dio un protocolo para el manejo de casos de violencia, es no menos cierto que no hubo todos los elementos. Y ahí es que en el tiempo que fui fiscal, recuerdo que faltaban médicos legistas, que había una carencia y especialmente fines de semana, días viernes, sábados. Muchas veces los médicos legistas tenían que atender cantidad increíble de casos y los problemas de violencia se asignó un médico más, pero aún así faltaba. Y además los médicos legistas deben tener igual una sensibilización en género.
Deben tener una concienciación en género y una transversalización de derechos humanos para que puedan entender ante qué víctima están. Los psicólogos, que también deben tener baterías especiales para los casos de violencia psicológica a la mujer y a los miembros de la familia, que es distinto de los problemas psicológicos de otros, ¿ya? Y eso también requiere de un protocolo de manejo y de una serie de recursos que deben darse para esos momentos. Especialmente entender qué es el ciclo de violencia y aplicar este problema del ciclo de violencia al momento en que se atiende en primera instancia a la víctima. Porque si no entendemos el ciclo de violencia, dicen, no, es que ya de volver con él y después ya. Entonces, si no entendemos el ciclo de violencia, vamos a terminar con que esa víctima que le dan medidas de protección, el día de mañana ya es parte de un femicidio. Entonces, si no entendemos como Estado, si no entendemos como operadores de justicia, si no entendemos como abogados, vamos a tener más víctimas de las que ya tenemos de un alto número y porcentaje de femicidios en el Ecuador. Y eso es lo que queremos tratar en este tipo de talleres, el manejo de una especialidad en violencia de género para quienes les gusta, para quienes consideran que esto es importante hacerlo dentro de esta sociedad. Así es, qué interesante lo que señala Gina. En tu experiencia, ¿consideras tú que las víctimas de violencia de género, a través de todos estos mecanismos y protocolos y todos, han dejado de ser revictimizadas? En absoluto. El problema de la revictimización es muy fuerte. Desde la primera acogida, desde que van a la UPC a decir, miren, soy víctima de violencia, mi marido me está pegando, desde ese momento. Entonces, yo creo que también se debe hacer una cuestión interdisciplinaria e interinstitucional. Correcto. Porque si solo la fiscalía, solo los juzgados logran hacer procesos de concienciación, logran hacer especialización, y dentro de lo que es la Policía Nacional, y esto es importante, quienes son los que están junto al pueblo, junto a las personas donde se da la violencia, si ellos no conocen de un manejo adecuado de las víctimas y tampoco tienen procesos de concienciación, se va a perder una cantidad de elementos que después se necesitan para los procesos de investigación. Ejemplo, va la víctima de violencia sexual ante el policía y está en una situación terrible y el policía le dice, no hay problema, báñese. Y estamos perdiendo una cantidad de elementos como el ADN, fluidos, dejar en cadena de custodia ropa íntima, que nos va a permitir dar a conocer quién es el agresor, identificar al agresor, porque ya no tenemos esas cosas que son necesarias. Y eso lo deben conocer las primeras personas que acogen, que son las UPCs, la Policía Nacional. Y de igual forma, eso tienen que conocer los fiscales. Y eso deben conocer los asistentes de fiscales que están en flagrancia o que vienen en primera acogida. Eso es muy importante. Entonces, sí se requiere también un trabajo interinstitucional. Correcto. Me quedo con esta última reflexión. Querida Gina, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida con este tema. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Retomamos nuestro debate jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con la presencia de la doctora Gina Gómez de la Torre, abogada penalista, miembro del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha. Estimada Gina, voy a permitirme hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con la coyuntura política del país. Conocemos que tú ejerciste la defensa de la jueza Daniela Camacho en el caso Sobornos, más conocido como Arroz Verde. Quisiera que nos cuentes tu experiencia respecto a este tema que, bueno, ha generado muchísimo interés por parte de la ciudadanía. Bueno, consideré que es necesario que
se dé una defensa técnica en los dos casos de recusación a Daniela Camacho, a quien yo le considero una de las mujeres más valientes que existen. Además de valiente, una de las mujeres más probas que he conocido. Fue un gusto y un honor el haber podido defenderla dentro de estos casos de recusación. Casos que no tenían un asidero legal adecuado, en realidad no tenían un asidero legal, puesto que solicitaron un caso del señor Vinicio Alvarado la recusación por la causal del 472 numeral 7, si no me equivoco, aduciendo que ella había juzgado anteriormente dentro de la indagación previa. Y dentro de la indagación previa, quienes manejamos en materia penal y proceso penal, sabemos que no se emiten fallos. En la indagación previa no se da sentencias. Se hacen, sí, elementos de convicción, se piden prisiones preventivas, actos urgentes, se solicitan también, y los jueces como jueces garantistas tienen que dar ciertos procedimientos para que pueda continuar la investigación, pero el Código Orgánico de la Función Judicial establece que sean los jueces que conocen, en fuero, obviamente, en fuero, que los jueces que conocen de la indagación previa deban también conocer la etapa de instrucción y la etapa intermedia que llamábamos antes y que ahora es de calificación de la etapa para llegar a juicio. Entonces, siendo ella la persona que conoció desde la indagación previa, y ahí se dieron una serie de pedidos, no había razón para que vengan a solicitar que ella se aleje del conocimiento de esta causa. No podía ser recusada porque tampoco nunca falló en lo de fondo. Y eso fue lo que los jueces entendieron y por lo tanto no aceptaron esa recusación. En tanto que la recusación de Rafael Correa era más interesante todavía porque ahí era un asunto de puro derecho. Consideran que la jueza Camacho decían que era incompetente. Y a través de un juicio de recusación querían declararla incompetente. Pero no colocan en la demanda ninguna de las causales de la recusación. Ninguna. Leía yo la demanda, buscaba dónde está la causal de recusación y solo decían en la parte de fundamento jurídico, si no me equivoco, decía: solicitamos que la doctora Daniela Camacho sea separada de la causa penal, la 17.720, 2019, 0029G. Pero, ¿y cuál es la causal de recusación? Porque según ellos era incompetente, pero la incompetencia tiene un juicio que lo da el COJEP y que tenían que aplicar ese procedimiento para juicio de competencia que lo da el COJEP si es que consideraban que era incompetente, ¿ya? Y en un momento en que debieron considerarlo. Pero nosotros, dentro del COIP, tenemos un momento que es en la evaluatoria y preparatoria de juicio donde se determina si hay competencia o incompetencia del juez. Y el juez tiene que fundamentar por qué es competente o por qué no es competente. Y ese es el momento en que debe hablarse de la competencia, donde de haber una causal de incompetencia, ya tendría que decir hasta aquí nomás, ya. Pero ellos hacen un juicio de competencia a través de un juicio de recusación, lo cual yo tuve unas frases que tal vez no gustaron a los abogados, pero igual el señor juez acogió lo que habíamos indicado y se puso a ver que en efecto no había una causal de recusación. Eso es lo que hasta el momento conozco. Sabemos que ha llegado una tercera demanda, pero todavía no ha sido citada formalmente la doctora Camacho para saber qué tendremos que contestar al respecto, porque la ley establece que a lo sumo se admiten 2 recusaciones. Así es. Gina, en este sentido, entonces, a tu criterio, ¿qué se buscaba con estas recusaciones si no tenían fundamento, si no tenían sustento? Alargar el proceso. A tu criterio, ¿qué se buscaba a través de estas recusaciones? Todo es evidente que lo que buscaban era dilatar. La finalidad de dilatar en un momento en que se daban una serie de circunstancias, ¿no?
¿Y qué lograban con dilatar? ¿Qué es lo que buscan dilatar? Tiene una consecuencia jurídica en aspectos políticos, sociales, que no me conviene hablar en eso porque soy la defensora de una jueza, pero sí es notorio que tratando de dilatar primero querían conseguir que Daniela Camacho se aleje de la causa, y lo segundo, extender lo más posible esa causa hasta lo que ellos puedan. Incluso continúan presentando recusaciones, ¿no? Gina, entonces, finalmente, como lo dije antes, creo que este es un tema que genera muchísima, un tema en el que la ciudadanía está muy expectante. La ciudadanía en estos temas de corrupción que tanto daño le han hecho al país, está muy necesitada de saber qué fin va a tener, hacia dónde va este proceso. ¿Podrías decirnos tú, a breves rasgos, hacia dónde iría este proceso? Bueno, no conozco a fondo el caso que llaman sobornos, pero por procedimiento, una vez que se haga la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la jueza define si es que no ha habido elementos de procedimiento, procedibilidad, cuestiones prejudiciales, debido proceso que tengan que advertirse que le hagan alguna nulidad o continúe el juicio. Si continúa, ellos indicarán qué pruebas son las que van a solicitar tanto de fiscalía como de la defensa y llegarán a una etapa de juicio. En la etapa de juicio habrá una sentencia que puede ser a favor, en contra, no sabemos, todo depende de qué se presente en ese momento, y de ser una sentencia en la que se le juzgue a las personas que cometieron este delito, se establezca que hay suficientes elementos probatorios. Y ahora en el COI se maneja bajo la certeza, ya no se puede admitir solo duda razonable, sino supera ya la duda, tenemos que tener certeza de lo que se está probando. Si es que hay una sentencia, esta podrá ser impugnada, también tiene una fase de impugnación, pero en el caso de Rafael Correa, eso tiene una consecuencia en otros aspectos, de darse una sentencia, que yo desconozco porque la jueza es la que después, primero definir este asunto en función de lo que le presenten, y después los jueces que les toque conocer la etapa de juicio serán quienes definan la situación jurídica de las personas que están acusadas. Correcto, muchísimas gracias por esta información y por habernos permitido también conocer acerca de estos temas. Finalmente queremos ratificar la invitación por parte del Colegio de Abogados de Pichincha y su observatorio al taller en búsqueda de una justicia especializada en violencia de género que se realizará el día de mañana, miércoles 30 de octubre en el Colegio de Abogados de Pichincha. Les esperamos y agradecemos a todos ustedes la sintonía. Te agradecemos, Gina, por tu presencia y por todos tus comentarios y la valiosa información que nos has transmitido el día de hoy. Gracias a ustedes por permitirme dar estas cosas que son buenas, es bueno conocer de parte de todos y me dan esta oportunidad y yo agradezco. Gracias, muy amables por su sintonía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.